El reloj marcaba las 8:45 de la mañana en Méndez y Asociados, y la oficina ya estaba sumida en su rutina matutina. Los teléfonos sonaban sin cesar, las impresoras zumbaban y los empleados tecleaban frenéticamente en sus computadoras, apurándose para cumplir con las exigencias de la empresa. En medio de todo el ajetreo, María Suárez se movía con precisión, como lo había hecho durante más de una década. A sus 56 años, era una mujer de mirada tranquila y manos firmes, con el cabello oscuro salpicado de canas recogido en un moño discreto. Su vestimenta, siempre pulcra y ordenada, reflejaba su carácter meticuloso y su compromiso con el trabajo. Para la mayoría, era simplemente la recepcionista, la mujer que se encargaba de que todo fluyera sin problemas, pero para los pocos que la conocían de verdad, María era el alma silenciosa de la oficina. Desde su escritorio en recepción, revisaba correos, organizaba documentos y contestaba llamadas sin descanso. Aquella mañana, mientras revisaba los informes del día, sonó el teléfono principal. Con su tono amable y profesional de siempre, María contestó: «Buenos días, Méndez y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle?». Del otro lado de la línea, un cliente respondió en inglés con un acento británico muy marcado. Su tono era impaciente, como si estuviera molesto por tener que hacer esa llamada. María, que entendía el idioma perfectamente, trató de seguirle el ritmo mientras tomaba nota de su consulta. «Necesito una actualización sobre el estado de mi inversión en el proyecto de expansión. Se suponía que recibiría un informe detallado esta semana, pero hasta ahora no tengo noticias». María, acostumbrada a manejar clientes exigentes, respondió con calma: «Entiendo su inquietud, señor. Permítame verificar la información en nuestro sistema. ¿Podría proporcionarme el número de cuenta asociado a su inversión?». El hombre bufó con impaciencia. «Pero si ya lo dije». «Dios, ¿es que no pueden contratar a alguien que entienda bien?», murmuró en voz baja, sin saber que María todavía podía escucharlo. Por un momento, sintió una punzada de indignación. No era la primera vez que lidiaba con un comentario como ese. A lo largo de los años, había aprendido a ignorar las pullas y los prejuicios de algunos clientes, pero eso no significaba que doliera menos. Aún así, decidió mantenerse profesional. «Disculpe, señor. Solo quiero asegurarme de tomar los datos correctamente para evitar errores», respondió con educación. El hombre resopló, repitió el número con hastío y luego cortó la llamada sin despedirse. María suspiró y sacudió la cabeza. Estaba acostumbrada a la condescendencia, pero no dejaba de molestarle la facilidad con la que algunas personas menospreciaban a los demás. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello, porque en ese instante, la voz de su jefe, Héctor Méndez, sonó con fuerza desde su oficina. «María, a mi despacho, ahora». Varios empleados levantaron la vista de sus escritorios, algunos con curiosidad y otros con expresión de lástima. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que su rostro reflejara su inquietud. Se levantó con dignidad y caminó con paso firme hasta la oficina de Héctor, golpeando suavemente antes de entrar. «Siéntese», ordenó él en tono seco, sin molestarse en saludarla. María obedeció y se acomodó en la silla frente a su escritorio de caoba. La oficina de Héctor era amplia y elegante, decorada con cuadros de arte moderno y muebles de cuero que reflejaban su obsesión por la imagen y el estatus. Él mismo era un hombre de apariencia impecable, traje bien ajustado, cabello cuidadosamente peinado con gomina y una expresión de arrogancia permanente en su rostro. «Acabo de recibir una queja de un cliente importante», dijo Héctor, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Dice que no entendiste su solicitud y que hablaste de forma poco clara. ¿Es cierto?». María frunció el ceño, sorprendida. «Señor Méndez, creo que hubo un malentendido. El cliente tenía un fuerte acento y quise asegurarme de tomar bien los datos. No quería cometer un error en su solicitud». Héctor la miró con una mezcla de condescendencia y fastidio. «¿Un malentendido? María, esto es un bufete de prestigio. Aquí no podemos darnos el lujo de parecer incompetentes. ¿Sabes qué imagen proyectamos cuando la primera voz que nuestros clientes escuchan es la de alguien que ni siquiera habla bien?». Las palabras la golpearon como una bofetada. Durante años, había entregado su tiempo y esfuerzo a esa empresa.
Había trabajado horas extras sin quejarse, había cubierto responsabilidades que no le correspondían y había sido leal, incluso cuando otros empleados iban y venían. Y ahora, su jefe estaba insinuando que su acento, algo que formaba parte de su identidad, la hacía menos competente. Señor, siempre he hecho mi trabajo con profesionalismo. Jamás he recibido una queja formal en todos estos años, dijo con la voz serena, aunque sus manos temblaban ligeramente. Héctor se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Mira, María. No es nada personal, pero hay que saber cuándo retirarse. No puedes esperar seguir aquí para siempre. Tal vez en otro lugar encajes mejor, algo más acorde a tus capacidades. María sintió que su garganta se cerraba. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿me está despidiendo?, preguntó, sin poder ocultar el dolor en su voz. Héctor se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Llamémoslo un despido justificado. No te preocupes, te daremos una compensación mínima, digo, lo que corresponda por ley. La injusticia de la situación le revolvió el estómago. Sabía que no podía hacer nada en ese momento, así que se puso de pie con la cabeza en alto. Gracias por todo, señor Méndez, dijo con calma. Pero recuerde algo, la vida da muchas vueltas. Héctor solo sonrió con arrogancia. Claro, claro. Que te vaya bien, María. Ella salió de la oficina con la frente en alto, mientras el resto de los empleados murmuraban entre ellos, sin atreverse a intervenir. Nadie quería ponerse en contra del jefe. Pero lo que Héctor no sabía, era que acababa de cometer el peor error de su vida. María caminó por el pasillo con paso firme, sintiendo las miradas furtivas de sus compañeros de trabajo clavadas en su espalda. Algunos susurraban entre ellos, otros fingían estar ocupados con sus pantallas. Ninguno tenía el valor de intervenir. Después de todo, nadie quería ser la siguiente víctima de Héctor Méndez. Al llegar a su escritorio, tomó aire y exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. No iba a darle a Héctor la satisfacción de verla derrumbarse. Sin prisa, comenzó a recoger sus cosas. Sus manos, aunque firmes, temblaban ligeramente al guardar sus pocas pertenencias en una pequeña caja de cartón. Un marco con una foto de su hijo Alejandro, una taza de café que le había regalado en su cumpleaños, una libreta de apuntes donde tenía anotaciones de clientes y tareas. Cada objeto tenía un significado, un recuerdo, un pedazo de su historia en aquella empresa. Cuando terminó, miró alrededor por última vez. 10 años de trabajo reducidos a una caja y una despedida vacía. Carla, una de las secretarias, se acercó con expresión de pesar. María, lo siento mucho. Esto no es justo, murmuró en voz baja, mirando hacia la oficina de Héctor como si temiera que pudiera escucharla. María le dedicó una sonrisa serena. No te preocupes, Carla. A veces, lo que parece una derrota es solo el principio de algo mejor. La joven asintió con tristeza, pero no dijo más. Sabía que Héctor estaba atento a todo, y no quería arriesgarse a ser la siguiente en la lista. María tomó su caja y se dirigió hacia la salida. Cada paso que daba le recordaba que, aunque había perdido su empleo, no había perdido su dignidad. Al salir del edificio, el aire fresco la envolvió y sintió que, de alguna manera, estaba dejando atrás más que un trabajo. Estaba dejando una etapa de su vida. Pero lo que aún no sabía era que su historia estaba lejos de terminar. El timbre de la puerta sonó en su modesto apartamento. María, que estaba en la cocina preparando un café, se limpió las manos en un paño y caminó hacia la entrada. Al abrir, se encontró con Alejandro, su hijo. Alejandro Suárez tenía 35 años. Era un hombre de porte elegante, con cabello castaño oscuro bien peinado, una mirada afilada y una presencia que imponía respeto. Vestía un traje azul marino que resaltaba su figura atlética, y en su muñeca brillaba un reloj de lujo. A pesar de su éxito, lo primero que hizo al verla fue sonreír con calidez. «Mamá», dijo, abriendo los brazos. María sintió que las lágrimas querían traicionarla, pero en lugar de eso, sonrió y lo abrazó con fuerza. «Alejandro, mi hijo, ¿qué haces aquí? No me avisaste que venías». Él entró al apartamento y dejó su maletín en la mesa.
Quería sorprenderte. Acabo de cerrar un trato muy importante y, antes de cualquier otra cosa, tenía que venir a verte. María lo miró con orgullo. Alejandro siempre había sido un hombre trabajador, un luchador. Desde joven, había demostrado una inteligencia brillante para los negocios, lo que lo llevó a estudiar en el extranjero y construir su propio imperio financiero. Sabía que su hijo era exitoso, pero él nunca alardeaba de ello. Sin embargo, en ese momento, su madre no pudo ocultar su tristeza. Alejandro lo notó de inmediato. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, entrecerrando los ojos. Ella dudó un momento, pero finalmente suspiró. «Hoy me despidieron». Alejandro se tensó. «¿Qué? ¿Por qué?». María se sentó en el sofá, y él hizo lo mismo a su lado. «Mi jefe, Héctor Méndez, dijo que mi acento no era adecuado para la empresa, que mi voz no proyectaba la imagen que querían. No importaron los años que trabajé allí, ni mi dedicación. Solo me echaron». Alejandro sintió como la furia le recorría el cuerpo. «Ese miserable. ¿De verdad se atrevió a despedirte por algo así?». María le puso una mano en el brazo, en un intento de calmarlo. «Hijo, no quiero que hagas nada por mí. Solo quiero que sepas que estaré bien. La vida sigue». Pero Alejandro no podía simplemente aceptarlo. Su madre había sacrificado tanto por él, había trabajado incansablemente para darle la educación y las oportunidades que él tenía ahora. No podía quedarse de brazos cruzados. «Mamá», dijo con voz firme, «necesito que me digas todo lo que recuerdes sobre tu jefe. Todo». María frunció el ceño, pero al ver la mirada decidida de su hijo, supo que algo estaba por cambiar. Alejandro Suárez nunca dejaba una injusticia sin respuesta. Y esta vez, iba a asegurarse de que Héctor Méndez aprendiera una lección que jamás olvidaría. La noche había caído sobre la ciudad, pero Alejandro Suárez no tenía intenciones de descansar. Mientras se sentaba en su estudio, con las luces tenues proyectando sombras en la elegante biblioteca de madera oscura, su mente trabajaba con la precisión de un reloj. Frente a él, su computadora mostraba información detallada sobre Méndez y asociados. Cifras, contratos, relaciones comerciales. Todo estaba ahí, al alcance de un hombre que sabía exactamente dónde buscar. Alejandro había construido su fortuna en el mundo de las inversiones y adquisiciones. Sabía cómo analizar una empresa hasta encontrar sus puntos débiles. Sabía cuando una compañía estaba en su auge y cuando estaba a punto de colapsar. Y lo que veía en los registros de Méndez y asociados le confirmó lo que sospechaba. El bufete no era tan sólido como parecía. Aunque Héctor Méndez se presentaba como un hombre de éxito, sus finanzas contaban otra historia. La empresa estaba sobreendeudada, dependiendo de contratos con clientes inestables y financiando sus operaciones con préstamos que pronto vencerían. Un error, un solo movimiento en falso, y toda su estructura se vendría abajo. Alejandro sonrió para sí mismo. «Te equivocaste al tocar a mi madre», Méndez murmuró, tomando un sorbo de su whisky mientras su mente ya tejía el plan perfecto. Pero antes de dar el primer paso, necesitaba saber más. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a las oficinas de Méndez y asociados. No como un hombre común, sino como el inversionista influyente que era. Su presencia fue imposible de ignorar. Su traje a medida, su postura confiada, la forma en que caminaba como si el mundo entero estuviera bajo su control. Al entrar, la recepcionista, una mujer joven y nerviosa, lo miró con ojos abiertos. «Buenos días, señor. ¿Tiene una cita?». Alejandro sonrió con cortesía, pero su tono fue firme. «Dígale al señor Méndez que Alejandro Suárez está aquí. No creo que quiera hacerme esperar». La mujer asintió rápidamente y marcó una extensión. En cuestión de segundos, la puerta de la oficina principal se abrió de golpe y apareció Héctor Méndez, con una sonrisa amplia y falsamente amigable. «Señor Suárez, qué honor tenerlo aquí. Pase, por favor». Alejandro entró sin prisa, observando cada detalle del despacho. Todo estaba diseñado para impresionar: el escritorio de caoba, los cuadros de artistas reconocidos, las sillas de cuero. Pero lo que más llamó su atención fue la expresión de Héctor, un hombre que intentaba ocultar su ansiedad detrás de una sonrisa ensayada.
¿A qué debo esta grata sorpresa?, preguntó Méndez, ofreciéndole asiento. Alejandro se acomodó con tranquilidad. Voy al grano, Méndez. Estoy interesado en tu firma. Los ojos de Héctor brillaron con codicia. ¿En serio? Bueno, Méndez y Asociados ha sido un pilar en el sector legal durante años. Si estás buscando asesoría o una alianza estratégica, podríamos negociar algo beneficioso para ambos. Alejandro fingió considerar sus palabras. ¿Alianza? No, no. No me interesa una simple colaboración. Quiero comprar la firma. La sonrisa de Héctor se congeló por un instante antes de soltar una risa nerviosa. Alejandro, la empresa no está en venta. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Todo está en venta, Méndez. Lo que importa es el precio y la forma en que se negocia. El rostro de Héctor se tensó. Me temo que has perdido el tiempo viniendo hasta aquí. No pienso vender. Alejandro sonrió con calma. Déjame mostrarte algo. Sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta una serie de documentos. Luego, sin romper el contacto visual, colocó el dispositivo sobre el escritorio de Héctor. El abogado miró la pantalla y su rostro perdió el color. Ahí estaban los registros de deuda, los contratos en riesgo, los préstamos que estaban a punto de vencer. Información que, si se filtraba, destruiría su credibilidad y alejaría a los inversionistas y clientes. Alejandro dejó que el silencio hablara por sí mismo antes de continuar. Tu empresa está al borde del colapso, Méndez. Pero hay algo más que me interesa. Quiero saber por qué despediste a una empleada que llevaba más de una década en tu firma, solo por su acento. El rostro de Héctor se endureció, pero trató de ocultar su incomodidad con una sonrisa forzada. Alejandro, en una empresa de nuestra categoría, la imagen es importante. Algunos clientes esperan un cierto estándar. Alejandro entrecerró los ojos. Un estándar que, al parecer, no incluye a una mujer trabajadora que ha dedicado su vida a esta firma. Méndez se encogió de hombros. No fue nada personal. Alejandro se levantó lentamente, acomodando su saco. Entonces, tampoco tomes esto como algo personal. Héctor frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Alejandro lo miró con una calma absoluta. A que en una semana, esta empresa ya no será tuya. Voy a comprarla. No te preocupes, te daré una compensación mínima, digo, lo que corresponda por ley. Héctor se puso de pie de golpe, su rostro rojo de furia. No puedes hacer esto. Alejandro sonrió. No, observa. Sin decir más, salió de la oficina con la misma elegancia con la que había entrado, dejando a Héctor Méndez temblando de rabia e impotencia. Lo que Héctor no sabía era que Alejandro ya había movido todas sus piezas. En cuestión de días, los inversionistas de la firma empezarían a retirar su dinero, los bancos presionarían por el pago de los préstamos y los clientes más importantes empezarían a cuestionar la estabilidad de Méndez y Asociados. Para cuando Héctor se diera cuenta, sería demasiado tarde. Y cuando llegara ese momento, Alejandro se aseguraría de que su madre estuviera presente para ver la caída del hombre que la despreció. El caos en Méndez y Asociados comenzó a desatarse apenas 2 días después de la visita de Alejandro Suárez. Todo empezó con pequeños rumores en los pasillos, susurros entre los empleados sobre movimientos financieros extraños y reuniones urgentes de los socios. Pero lo que al principio parecía una simple preocupación administrativa, pronto se convirtió en una tormenta que amenazaba con destruir la firma desde sus cimientos. El primer golpe llegó cuando uno de los clientes más importantes de la empresa, una corporación de tecnología con la que trabajaban desde hacía años, decidió retirar su representación legal. No dieron explicaciones públicas, pero dentro de la firma, todos sabían que algo grave estaba ocurriendo. Señor Méndez, acabo de recibir la notificación de que Technova ha cancelado su contrato con nosotros, informó Carla, la asistente de Héctor Méndez, con voz temblorosa mientras él revisaba frenéticamente su correo electrónico. Héctor, quien apenas había dormido la noche anterior tratando de calmar a los inversionistas, sintió que la sangre le hervía. ¿Qué demonios significa esto? No lo sé, señor, pero su CEO no ha respondido a nuestras llamadas.
Simplemente, han cortado todo contacto. Héctor se frotó las sienes, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. Technova representaba casi el 15% de los ingresos de la firma. Perderlos así, de la nada, era un golpe devastador. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, otro desastre golpeó la empresa. Esta vez, los inversionistas más importantes de la firma comenzaron a retirar su capital. Héctor recibió la llamada de uno de ellos, un hombre con el que había trabajado por más de una década. Lo siento, Héctor, pero la incertidumbre es demasiado alta. No puedo permitirme perder dinero en una firma que parece estar en problemas. ¿En problemas? ¿De dónde sacaste esa idea? Héctor trató de sonar confiado, pero su voz tenía un matiz de desesperación que no podía ocultar. El inversionista suspiró. Hay rumores de que alguien con mucho poder está moviendo los hilos para hundirte. No quiero verme arrastrado en medio de esto. El rostro de Héctor se tornó pálido. ¿Quién está detrás de esto? El hombre guardó silencio por un momento antes de responder con voz baja. He escuchado un nombre. Alejandro Suárez. El teléfono casi se deslizó de la mano de Héctor. Alejandro Suárez. Sabía que era un hombre influyente, pero jamás había pensado que podría estar dispuesto a destruirlo. Y lo peor de todo es que Héctor sabía perfectamente la razón por la que Alejandro estaba haciendo esto, por María. Mientras tanto, Alejandro observaba el derrumbe de Méndez y asociados desde la distancia, con una calma absoluta. Su plan se estaba ejecutando a la perfección. Había utilizado su red de contactos para sembrar dudas entre los inversionistas y clientes clave, haciendo que muchos se retiraran antes de que la empresa se convirtiera en un barco que se hundía. Lo que más le complacía no era solo ver cómo Héctor Méndez perdía todo lo que había construido, sino el hecho de que éste aún no tenía idea de cuán profundo llegaba el golpe que estaba por recibir. María, sin embargo, todavía no sabía lo que su hijo estaba haciendo. Cuando Alejandro llegó a casa de su madre esa noche, la encontró preparando la cena. El aroma a especias llenaba el pequeño apartamento, y la calidez del hogar contrastaba con el mundo frío y calculador en el que él se movía. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó María mientras revolvía una olla en la estufa. Solo quería verte, mamá. Alejandro se acercó y le dio un beso en la frente. Ella sonrió y continuó cocinando. ¿Cómo estuvo tu día? Alejandro se apoyó en la encimera, observándola. Interesante. Me reuní con un hombre que está a punto de perderlo todo. María detuvo su movimiento por un instante y luego volvió a su tarea. Alejandro, dime que no estás haciendo nada impulsivo. Él sonrió con calma. Mamá, nunca hago nada impulsivo. Todo lo que hago es con estrategia. Ella suspiró, apagó la estufa y se giró para mirarlo a los ojos. Alejandro, no quiero que te ensucies las manos por lo que me hicieron. Yo ya lo superé. Él tomó sus manos con suavidad. Mamá, tú lo superaste, pero él no aprendió su lección. Y si algo he aprendido en los negocios, es que la justicia rara vez llega por sí sola. A veces, hay que tomar las riendas. María vio la determinación en el rostro de su hijo y supo que no había vuelta atrás. El día final llegó antes de lo que Héctor Méndez hubiera imaginado. Después de semanas de lucha, tratando de salvar su empresa, recibiendo negativas de bancos, inversionistas y clientes, se encontró frente a la última opción que le quedaba, vender. Y había una sola oferta sobre la mesa. Alejandro Suárez había puesto una cifra, y aunque era muy por debajo del valor que Héctor creía que su firma merecía, no tenía elección. Aceptarla significaba perder el control de todo lo que había construido, pero rechazarla significaba la ruina total. El contrato de venta estaba sobre su escritorio cuando Alejandro entró en su oficina por última vez. Héctor lo miró con el rostro desencajado. Había envejecido en esas pocas semanas, su traje ya no le quedaba con la misma firmeza y sus ojos tenían ojeras profundas. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz ronca. Alejandro tomó asiento con calma y cruzó las manos sobre la mesa. Porque te equivocaste al menospreciar a la persona equivocada. ¿De verdad pensaste que podías despedir a mi madre y salir impune? Héctor apretó los dientes. No tenía idea de que era tu madre.
Alejandro sonrió con frialdad. No importa. Tu error no fue despedir a la madre de Alejandro Suárez. Tu error fue tratar a una mujer honesta y trabajadora como si no valiera nada. Tu error fue pensar que podías decidir quién merecía estar aquí y quién no. Y ahora pagarás por ello. Héctor miró el contrato, sus manos temblaban. No tienes que hacer esto. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. Firmas el contrato ahora y te irás con algo en los bolsillos. No firmas, y mañana por la mañana, esta empresa será declarada en quiebra. Tu elección. Héctor sintió que un sudor frío le bajaba por la espalda. Sabía que Alejandro no estaba mintiendo. Con la mano temblorosa, tomó la pluma y firmó. Alejandro tomó el documento y se puso de pie. Por cierto, dijo antes de salir, quiero que vengas a la oficina mañana temprano. Hay alguien que quiere verte. Héctor no respondió. Solo lo vio salir, sintiendo que había perdido mucho más que una empresa. No tenía idea de lo que le esperaba al día siguiente. A la mañana siguiente, Héctor Méndez se despertó con un peso insoportable en el pecho. La noche anterior, tras firmar el contrato, había intentado ahogar su derrota en alcohol, pero ni el whisky más caro de su bar privado pudo aliviar el vacío que sentía. Se vistió con lentitud, con la misma ropa de siempre, pero sin la sensación de poder y control que solía acompañarlo. Por primera vez en su vida, iba a entrar a su propia empresa como un simple espectador, un hombre sin poder ni autoridad. Y lo peor de todo, bajo las órdenes del hombre que lo había destruido con una precisión quirúrgica. Cuando llegó al edificio de Méndez y Asociados, se sorprendió al encontrar a todos los empleados reunidos en el vestíbulo. Murmullos de incertidumbre y miedo flotaban en el aire. Nadie sabía con certeza qué estaba por suceder, pero todos comprendían que un cambio radical se avecinaba. Al fondo, junto a los ascensores, estaba Alejandro Suárez. Vestido con un impecable traje negro, irradiaba la confianza de un hombre que tenía el control absoluto. A su lado, su madre, María Suárez, vestida con sencillez pero con la frente en alto, miraba con expresión serena a los empleados que una vez la habían visto como una simple asistente de limpieza. Alejandro alzó la voz con la calma de quien ha ganado la partida desde el inicio. Buenos días a todos. Me gustaría pedir su atención por un momento. El murmullo cesó de inmediato. Todos los ojos se clavaron en él. A partir de este momento, Méndez y Asociados deja de existir. La firma ahora es propiedad de Suárez y Asociados. Para muchos de ustedes, esto será una oportunidad. Para otros. Alejandro dirigió una mirada a los socios y ejecutivos que habían menospreciado a su madre. Esto será una lección. Los empleados intercambiaron miradas tensas. No sabían qué esperar. Alejandro se giró hacia Héctor, que se mantenía de pie con el rostro pálido. Señor Méndez, me alegra que haya venido. Hay alguien que desea hablar con usted. Héctor frunció el ceño. No entendía a qué se refería hasta que María Suárez dio un paso al frente. Los ojos de Héctor se encontraron con los de María. Por un instante, sintió una punzada de vergüenza. Cuando la había despedido, nunca había pensado en ella como una persona con poder, como alguien cuya vida pudiera entrelazarse con la suya de una forma que no le convenía. Pero ahora, ella estaba allí, frente a él, como la madre del hombre que lo había destrozado. Señor Méndez, dijo María con voz firme, pero sin rastro de rencor. Hoy estoy aquí no como la mujer a la que usted humilló y despidió sin consideración, sino como la madre del hombre que ahora es dueño de esta firma. Héctor sintió un nudo en la garganta. Lo que le ocurrió a usted no fue un accidente, señor Méndez, continuó María. Mi hijo no solo quería comprar su empresa. Quería que entendiera lo que se siente perderlo todo, que sintiera la impotencia de ser tratado como si su vida no importara. Alejandro cruzó los brazos, observando la escena con atención. No intervendría a menos que fuera necesario. Yo no pedí esto, dijo María con sinceridad. Yo solo quería seguir con mi trabajo, ganarme la vida con dignidad. Pero usted me arrebató eso sin siquiera mirarme a los ojos, sin pensar en lo que significaba para mí. Ahora usted ha probado su propia medicina. Héctor tragó saliva.
Sabía que cualquier excusa que diera sonaría patética. Sabía que Alejandro no le daría una segunda oportunidad. Pero entonces, María dijo algo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, no deseo venganza. No soy como usted. Un murmullo recorrió a los empleados. Alejandro, por primera vez, miró a su madre con una leve expresión de sorpresa. Señor Méndez, podría rogar por su puesto, por su dignidad, pero no lo haré, continuó María. Solo quiero que entienda lo que hizo, y que, si alguna vez tiene otra oportunidad en la vida, trate a las personas con respeto. El silencio en la sala era absoluto. Héctor no pudo sostenerle la mirada. Después de la reunión, los empleados comenzaron a hablar entre ellos. Algunos estaban aliviados de que no todos perderían su empleo, mientras que otros se preguntaban qué significaría trabajar para Alejandro Suárez. Héctor, en cambio, se retiró en silencio. Se sentía como un hombre invisible, un fantasma caminando por los pasillos de un lugar que ya no le pertenecía. Cuando llegó a su oficina, o mejor dicho, lo que solía ser su oficina, encontró a Alejandro esperándolo. «Supongo que esto es todo», murmuró Héctor. Alejandro lo miró con frialdad. En efecto. Héctor dejó escapar una risa amarga. Nunca pensé que terminaría así. Nunca pensé que una simple asistente de limpieza. Ten cuidado con lo que dices, lo interrumpió Alejandro con una advertencia en la voz. Héctor cerró los ojos por un momento. Quise decir, nunca pensé que alguien a quien traté con tanta indiferencia tendría el poder de acabar conmigo. Alejandro inclinó la cabeza levemente. Esa es la lección, Méndez. Nunca subestimes a nadie. No sabes quién puede tener el poder mañana. Héctor asintió lentamente. ¿Y ahora, qué harás conmigo? Alejandro sonrió. Nada. Héctor frunció el ceño. Nada. Ya has perdido todo lo que te importaba. No necesito hacer más. Alejandro lo observó con una mirada implacable. La diferencia entre tú y yo es que yo no necesito pisotearte cuando ya estás en el suelo. Héctor sintió una mezcla de alivio y humillación. Alejandro se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Ah, y otra cosa, Méndez. Si algún día intentas levantarte de nuevo, te aconsejo que recuerdes esto. Porque si vuelves a menospreciar a la persona equivocada, podrías no tener tanta suerte la próxima vez. Sin decir más, Alejandro salió de la oficina. Héctor se quedó allí, sintiendo el peso de su propia caída. Y por primera vez en su vida, comprendió el verdadero significado de la justicia. Después de la humillación pública que había sufrido en su propia empresa, Héctor Méndez pasó los siguientes días sumido en una desesperación silenciosa. Su mundo, construido con años de ambición y una visión despiadada de los negocios, se había derrumbado en cuestión de semanas. No solo había perdido su compañía, sino también el respeto de la gente que solía temerle. Ahora, cuando caminaba por la ciudad, sentía las miradas de burla y desprecio, incluso de aquellos que antes se mostraban serviles ante él. Sin un puesto de poder y con la noticia de su caída propagándose como pólvora, ninguna de las empresas en las que tenía contactos estaba dispuesta a recibirlo. Todos evitaban su llamada. Algunos, de forma hipócrita, le deseaban suerte en sus futuros proyectos, mientras que otros simplemente lo ignoraban. Los días pasaban lentamente en su penthouse vacío. Se sentaba en su despacho, revisando una y otra vez los papeles que confirmaban que todo lo que alguna vez había poseído estaba ahora bajo el control de Alejandro Suárez. Recordaba cada paso de su derrota con un amargo resentimiento, pero al mismo tiempo, con una certeza innegable. Todo había sido su culpa. Un día, mientras intentaba encontrar una oportunidad para volver a la industria, recibió una llamada inesperada. «Señor Méndez, soy María Suárez». Héctor apretó los dientes al escuchar su voz. «¿Para qué me llama?», preguntó con sequedad. Hubo un silencio breve antes de que María respondiera. «No le deseo ningún mal, señor Méndez», dijo con calma. «Llamo porque creo que, a pesar de todo, usted aún puede aprender de esta lección». Héctor soltó una risa amarga. ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Cómo ser un perdedor? ¿Cómo ser una mejor persona?, corrigió María con firmeza.
Lo he visto perderlo todo, pero todavía no ha comprendido el verdadero propósito de esta caída. Su problema no es solo que perdió su empresa, sino que nunca valoró lo que tenía. Siempre creyó que el poder lo haría intocable, pero ahora ha visto lo frágil que era su mundo. La pregunta es, ¿qué hará con esta lección? Héctor no respondió. Por primera vez en su vida, no tenía palabras para defenderse. Si realmente quiere redimirse, hay una forma, continuó María. Y no tiene que ver con recuperar una empresa, sino con recuperar su dignidad como persona. Al día siguiente, Héctor llegó a una dirección que María le había enviado. Era un centro comunitario en un barrio modesto, el tipo de lugar que en su antigua vida habría despreciado como irrelevante. Cuando entró, encontró a María Suárez trabajando junto a un grupo de voluntarios. Estaban organizando alimentos, ayudando a personas mayores y dando asesoramiento a jóvenes en busca de empleo. La escena le resultó ajena. Él siempre había visto a la gente como piezas en un tablero, útiles o prescindibles, pero nunca como individuos con historias y necesidades. María se acercó a él con una sonrisa tranquila. No esperaba que viniera. No sé por qué lo hice, admitió Héctor. Tal vez porque, en el fondo, aún quiere encontrar un propósito. María lo presentó al grupo y le asignó tareas sencillas: organizar cajas, ayudar a mover suministros. Al principio, se sintió ridículo. Él, un exmagnate, haciendo trabajo manual en un centro de ayuda. Pero, con el tiempo, comenzó a notar algo. La gente aquí no lo trataba con desprecio ni con temor. No les importaba quién había sido. Solo les importaba lo que estaba haciendo en ese momento. Día tras día, Héctor comenzó a involucrarse más. Escuchaba historias de personas que habían pasado por dificultades mucho peores que la suya y, sin embargo, seguían adelante con dignidad. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había experimentado: respeto genuino, no basado en el poder o el dinero, sino en sus acciones. Meses después, cuando Alejandro Suárez se enteró de que Héctor trabajaba en el centro comunitario, decidió visitarlo. Cuando llegó, encontró a Héctor ayudando a organizar despensas para familias necesitadas. La imagen le pareció surrealista. Héctor lo vio y se acercó, limpiándose las manos en el delantal que llevaba puesto. No esperaba verte aquí, dijo sin rencor. Alejandro lo observó con atención. No esperaba encontrarte aquí. Héctor sonrió, pero sin la arrogancia que solía caracterizarlo. Supongo que la vida da vueltas. Hubo un silencio entre ambos, un entendimiento tácito de que ya no eran enemigos. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Alejandro. Pensé que intentarías recuperar lo que perdiste. Héctor miró a su alrededor. Porque esto me ha dado algo que nunca tuve en mi vida, un propósito real. Alejandro asintió lentamente. ¿Y qué sigue para ti?, preguntó finalmente. Héctor respiró hondo. No lo sé. Pero por primera vez en mi vida, estoy bien con eso. Alejandro lo observó un momento más, luego asintió con aprobación. Entonces, tal vez esta fue la mejor lección de todas. Sin más que decir, le dio una última mirada y se marchó. Héctor lo vio irse y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pasaron varios meses desde aquel encuentro entre Héctor y Alejandro en el centro comunitario. Durante ese tiempo, Héctor se mantuvo trabajando con humildad, alejándose por completo de la vida de lujos y poder a la que estaba acostumbrado. Su mundo ya no giraba en torno a contratos millonarios ni a la manipulación de empleados y empresarios. Ahora, su día a día consistía en apoyar a personas con verdaderas necesidades, algo que jamás había considerado valioso hasta que perdió todo lo que alguna vez creyó indispensable. El centro comunitario se había convertido en su refugio. No solo le daba un propósito, sino que también le ofrecía un nuevo tipo de respeto, aquel que se ganaba con actos y no con títulos. Al principio, las personas a su alrededor no sabían quién era él ni de dónde venía, pero con el tiempo, su historia se fue conociendo. A diferencia del mundo corporativo, aquí nadie lo juzgó por su caída, sino por lo que hacía ahora. María Suárez, quien al principio lo observaba con una mezcla de incredulidad y cautela, poco a poco fue reconociendo el cambio en él. Había visto a muchos hombres perderlo todo, y la mayoría terminaban llenos de odio,
buscando venganza o simplemente ahogándose en su propio ego herido. Pero Héctor, contra todo pronóstico, había tomado un camino diferente. Una tarde, mientras organizaban suministros, María decidió hablar con él. «Héctor, debo admitir que nunca pensé que te quedaría tanto tiempo aquí», dijo, doblando unas mantas para las familias sin hogar. Él sonrió con sinceridad. «Para serte honesto, yo tampoco». «¿Por qué lo hiciste? Podrías haber intentado buscar otro trabajo, recuperar tu vida de antes». Héctor dejó la caja de alimentos que tenía en las manos y suspiró. «Porque ya no quiero esa vida, María. No me daba nada real. Pasé décadas acumulando poder, pero nunca tuve paz. Siempre estaba preocupado por la siguiente transacción, por el siguiente acuerdo, por mantener mi reputación y al final, ¿de qué me sirvió? Nada de eso me ayudó cuando lo perdí todo. Pero aquí siento que hago algo que realmente importa». María lo miró con atención y asintió, dándole una palmadita en el hombro antes de regresar a su trabajo. Tiempo después, Alejandro Suárez volvió al centro comunitario. Esta vez, no iba solo. Llevaba consigo un portafolio con documentos importantes. Cuando encontró a Héctor, lo observó con la misma mirada analítica de siempre, pero sin el desprecio que una vez sintió por él. «¿Sigues aquí?», preguntó con un tono neutral. Héctor sonrió con tranquilidad. «Sigo aquí». Alejandro asintió lentamente. «Entonces creo que es momento de cerrar este capítulo de forma definitiva». Colocó el portafolio sobre una mesa y lo abrió. «Este es un acuerdo de liquidación final de nuestra relación comercial. Significa que no volveré a reclamar nada de lo que fue tuyo, y tú no tendrás que rendirme cuentas nunca más. También incluye una cláusula en la que renuncias a cualquier intento de recuperar tu antiguo puesto o empresa». Héctor observó los papeles con curiosidad. «Lo curioso es que no necesitas firmarlo», continuó Alejandro. «Es más bien simbólico. Ya no hay nada que puedas hacer para recuperar lo que perdiste. Pero quiero saber si realmente has dejado atrás esa parte de ti». Héctor tomó los documentos, los revisó por unos minutos y luego, sin dudarlo, los rompió en dos. «No necesito firmar nada para probar que ya no me interesa ese mundo», dijo con firmeza. «Te dije que había cambiado, Alejandro. Y lo digo en serio». Alejandro lo miró con sorpresa, pero también con algo que parecía respeto genuino. «Entonces creo que esta es la última vez que nos veremos», dijo Alejandro, extendiéndole la mano. Héctor la estrechó con un gesto sincero. «Supongo que sí». Los años pasaron y la historia de Héctor Méndez se convirtió en un rumor curioso dentro del mundo de los negocios. Algunos lo consideraban una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, mientras que otros simplemente lo veían como una anomalía, un hombre que había caído desde lo más alto y, en lugar de intentar recuperar su posición, eligió un camino completamente distinto. Pero para Héctor, ya no importaban las opiniones de los demás. Se había convertido en un hombre diferente, uno que había encontrado valor en ayudar a otros en lugar de explotarlos. Su vida era simple, pero tenía algo que nunca había tenido en su época de magnate: paz. Un día, mientras caminaba por el centro comunitario, vio a un joven que llegaba por primera vez. Su ropa estaba gastada, su mirada perdida. Héctor se acercó y le sonrió. «Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte?». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente podía hacer una diferencia. Y con eso, supo que había encontrado su verdadero propósito. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.